El ensayo es un texto argumentativo que puede definirse como una obra en prosa de factura libre, acerca de un tema que no se llega a agotar. El origen del ensayo se puede traer desde Grecia hasta las culturas indígenas de América, pues es un texto cuya intención es provocar la reflexión ideológica sobre un tema. Las características del ensayo, las características internas es la persuasión. Es fundamental porque el ensayo debe convencer al lector. También es que el ensayo sea argumentativo. La argumentación es clave para qué o por qué es la forma en que se definen las ideas, es decir, la forma en que se contrarrestan los puntos desfavorables para la postura del ensayista. Expositivo. El ensayo debe de ser expositivo porque presentan información que pueden servir como argumento o contraargumento. También debe ser literario, ya que esto significa la oportunidad de apegarse menos al rigor de los tecnicismos de la ciencia para usar figuras literarias, poéticas y mostrar la posición por el tema. Sus propiedades textuales son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Características internas, redacción, hipótesis, desarrollo, conclusiones, bibliografías. Existen tres tipos de ensayos. Está el ensayo filosófico. Se caracteriza por tener un foco de interés a aquello que nos proponemos abordar. Esto significa que un ensayo filosófico exigirá a su lector una investigación documental en la que no solo se consideran aspectos generales del tema, sino también mostrará las ideas que le intenten y den una buena persuasión de abordaje del tema. También están los ensayos literarios. Los ensayos literarios se llaman así por la función poética que se despliega en sus líneas. Es decir, los autores mantienen un punto de vista subjetivo y se apoyan de figuras retóricas y marcadores discursivos propios de la literatura. También están los ensayos científicos. El ensayo científico es muy frecuente en los ámbitos académicos, pues permiten demostrar un punto de vista personal e incluso pueden ser la defensa de una teoría novedosa. Los tecnicismos abundan en este ensayo, ya que deben de ser muy claros en las palabras que dicen o se dirigen al lector. La metodología del ensayo es seleccionar el tema, es poner una delimitación del tema, recopilación de información, el primer borrador, escritura del ensayo y revisión. La estructura del ensayo debe de ser título, introducción, desarrollo, conclusiones, apartado de referencia. También debes de abordar muy bien que debes de tener tus bibliografías, ya que te las pide el ensayo. Bloque 5. Textos orales. En los textos orales estaremos hablando acerca de la exposición oral. La exposición oral se define como la presentación de un tema de interés general que requiere elementos como el manejo de la voz, el dominio escénico y el material de apoyo. Las exposiciones son textos orales necesarios para nuestra interacción social y se clasifican en mesa redonda, foro y debate. Elementos de la exposición oral es el manejo de la voz, o sea, esa acción nos debe permitir que manejemos la voz con claridad, manejemos el mensaje durante una exposición
a través del volumen y tono de la voz. Esto debe decir que debes de tener una voz coherente, una voz muy clara, una voz que alcancen a escuchar todos los que están recibiendo la exposición. Dicción: capacidad de enunciar palabras de forma oral con exactitud y aplomo, precisión, soltura y sin errores. Esto quiere decir que no te debes de trabar, que no te debes de equivocar en algo o así. También está el dominio escénico. Es control sobre las emociones y creencias personales al momento de exponer. O sea, esto debe de ser como, debes de usar también las manos. Esto sirve para, debes de usar las manos y tratar de explicar sobre tu exposición. Mesa redonda. La mesa redonda es una discusión sobre un tema de relevancia social en la que los participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Sus intervenciones son respetadas y escuchadas por el resto de la mesa, y al final el moderador presenta preguntas para propiciar la convergencia de opiniones, con lo que facilita la reflexión del auditorio. Los foros son discusiones o diálogos cuya finalidad es la reflexión sobre las opiniones de los participantes en un ambiente de orden y moderación. Pueden llevarse a cabo en recintos físicos como las mesas redondas o en internet. Actualmente los foros virtuales son una herramienta educativa y recreativa que permiten la construcción del conocimiento de forma asíncrona. También en los textos orales está el debate. El debate es una discusión entre dos personas o más que definen una postura a favor o en contra de un tema. Se requiere la participación de un moderador que designe los turnos y el tiempo de interacción a cada participante. El debate es dar a conocer un tema y dos o más personas deben de defender y otras más deben de contradecir. Esto es muy importante porque así se llegaría a una conclusión y el moderador estaría dando los tiempos o chances que pueda hablar la persona o las personas. Las características de las formas de exposición oral y las estructuras de las exposiciones: debe de haber una apertura. Durante la apertura, el moderador presenta a los participantes el tema de discusión. Después debe de haber un desarrollo. Es la discusión que inicia cuando el moderador da la etapa de la palabra a uno de los participantes según un acuerdo previo o sorteo. Y luego debe de haber un cierre. El encargado del cierre es el moderador, quien otorga la oportunidad de la última réplica y recapitula las opiniones expuestas. Hay dos tipos de elementos de apoyo para las exposiciones orales, las cuales son el discurso y los gráficos. Con los gráficos te puedes dar muchas ideas de lo que vas a hablar o algo así. Bloque 6. Textos recreativos. Las características y textos de los textos recreativos. Los textos recreativos son prototipos textuales que utilizan la creatividad del autor para desarrollar o provocar la imaginación en los lectores de forma divertida e interesante, es decir, para el entretenimiento humano. Los textos recreativos, su clasificación es en dos: populares y literarios. Las funciones del lenguaje son la poética y la emotiva.
textos populares son creaciones de autoría colectiva, pues provienen de la creatividad de la comunidad en la que aparecen y se transmiten de generación en generación. En los textos populares estaremos hablando sobre el refrán. Los refranes son enunciados breves que transmiten una enseñanza. Son el resultado de las experiencias colectivas sobre temas diversos, ya puede ser de la familia, el amor, la economía o los ámbitos. También en los textos populares está el chiste. Los chistes están dentro del campo de la ficción y tienen una intención comunicativa a través del lenguaje connotativo. Entre sus características externas se encuentra el uso de diálogo y la brevedad de la historia, por ejemplo. También encontramos en los textos populares la canción. Las canciones son un conjunto de sonidos y palabras que transmiten sentimientos o vivencias. Las características de estos textos son el manejo del lenguaje connotativo, narración de historias y su verificación. Las canciones y sus ritmos se posicionan como un elemento de identidad en cualquier país. También encontramos las adivinanzas en los textos populares. Las adivinanzas son o forman parte de nuestra cultura, contribuyen al aprendizaje por medio de un nuevo vocabulario y la difusión de tradiciones, además de tener por objetivo entretener al participante. Se trata de textos cortos con formato de rimas que contienen acertijos. Las adivinanzas utilizan un lenguaje connotativo figurado. También encontramos las historietas. Las historietas son parte de los medios impresos que conjuntan textos con elementos gráficos de carácter narrativo. Estos textos pueden ser de corte dramático, humorístico, policíaco, social, fantástico, etc. En los textos literarios, la literatura se caracteriza por enfatizar la función poética de las construcciones lingüísticas que la conforman. En estos textos se encuentran los narrativos, que son composiciones escritas en prosa que describen un relato sobre algún acontecimiento real o ficticio, como la novela y el cuento. Pertenecen a este tipo de texto. Lírico. También existen los líricos. En estos se manifiestan sentimientos y emociones desde el yo del autor o por medio de un personaje. En esta categoría encontramos los himnos, odas, elegías, canciones, sonetos y redondillas. También están los dramáticos. Muestran un conflicto entre dos o más personajes y la forma en que se desarrolla dicho conflicto. En estos textos se muestra la importancia del diálogo como principal instrumento, además de las acotaciones para describir las situaciones. Los textos narrativos, líricos y dramáticos se clasifican en lo siguiente. Narrativos, escritos en prosa. Está el mito, leyenda, fábula, epopeya, epístola, cuento o novela. Los líricos está el poema épico, canto, oda, elegía, romance, redondilla, soneto, verso libre, caligrama. En los dramáticos está la tragedia, comedia, drama, teatro de lo absurdo.